Hola, permiso. Este 20 de junio se cumplen 200 años de la muerte de Manuel Belgrano, probablemente el personaje histórico argentino más reconocido y elogiado. Su vida fue corta, apenas 50 años, y es vista como ejemplar por su disponibilidad para cumplir con todas las obligaciones que los gobiernos patrios le encomendaron y por su abnegación y desinterés que lo llevaron desde una cuna acomodada hasta un lecho de muerte pobre, solitario y olvidado por sus contemporáneos. En este segundo centenario, más que recordarlo, hay que pensar a Belgrano para poder enfrentar los problemas que él vio y las alternativas que produjo o ejecutó para solucionarlos. ¿Cómo podemos pensar hoy a Belgrano? En principio, bajándolo del pedestal donde se lo ha colocado como un héroe o un arquetipo de ciudadano ejemplar. Reconocerlo como una persona de su tiempo, atravesada por temores, incertidumbres, ambigüedades, pocos éxitos, muchos fracasos. Por ejemplo, en su vida personal, sintió permanentemente la tensión entre las expectativas de su familia, que lo instó a convertirse en un funcionario relevante del Estado colonial, con todos los beneficios que eso podría acarrearle, y su limitada carrera en la burocracia del virreinato. Rápidamente se dio cuenta de la necesidad de modernizar las estructuras de gobierno de la monarquía española y presentó diversas propuestas, pero se encontró con un muro de intereses que bloqueaban todo intento de cambio. Sintió entonces la tensión interior entre su lealtad a la corona, porque era un legitimista convencido, y la voz de su conciencia que le indicaba que había que buscar nuevos caminos. Su último movimiento legitimista fue procurar que la hermana de Fernando VII asumiera la regencia en el Río de la Plata, pero su fracaso lo hizo adherir al grupo que tomó el poder en 1810, ya con la intención de crear una nueva comunidad política que se fue definiendo sobre el terreno, balbuceante entre marchas y contramarchas. Los últimos 10 años de su vida, entre 1810 y 1820, lo vieron como uno de los actores de esta nueva construcción incipiente, y su desempeño no estuvo exento de contradicciones. Declarar o no la independencia, defender al gobierno central o escuchar las voces del interior, acelerar reformas ilustradas o limitarse al esfuerzo bélico, procurar la autonomía de la nueva nación o buscar alianzas que la protegieran de España a una costa de perder margen de acción. Como las Provincias Unidas, fueron a esos años donde vemos en Belgrano marchas y contramarchas, como militar, como organizador, como diplomático. Les propongo pensar hoy a Belgrano a partir de 3 características de su vida pública. La primera, orientó su actuación hacia el bien común. Después de su desilusionante paso por el consulado, podría haberse dedicado a los negocios familiares. Sin embargo, su vocación política lo hizo embarrarse en la arena de la historia grande y siempre con aciertos y errores puso su persona, su talento, su patrimonio, su salud y su honor al servicio del bien común. En segundo lugar, tuvo la humildad de saberse ignorante en muchos aspectos y procuró aprender de los que sabían. Siendo un hombre culto y letrado, descubrió que no era competente en muchas cosas y buscó aprender, escuchar, leer, estudiar, comprender. Para ser militar, leyó todo lo disponible sobre táctica y contrató veteranos que le enseñaran a usar las armas y las voces de mando. Al dirigirse al interior, primero a Paraguay, luego al litoral, finalmente al norte y al Alto Perú, descubrió un país diferente a su Buenos Aires. Aprendió a conocerlo dialogando con su gente. Se propuso seducir a los pueblos
y atraerlos a la causa revolucionaria antes que imponérselas. Se movió con prudencia, aunque ello le causó a la larga muchos sinsabores. Tercero, en su actuación pública hay una distancia enorme entre sus propósitos y expectativas y las concreciones y resultados que obtuvo. En su autobiografía habló con desazón y pesadumbre de su actuación. Podríamos decir que casi siempre fue un fracasado y sin embargo no antepuso su éxito a las necesidades de la patria. Su fracaso nos puede hacer pensar qué significa tener éxito en política, quién es un buen dirigente, qué legado queda luego de una vida dedicada a lo público. Dicen que sus últimas palabras fueron «Ay, patria mía», un lamento postrero. Sin embargo, su vida pública es uno de los activos más importantes de los argentinos y ese es un legado más trascendente que cualquier fracaso. Creo que una buena manera de dialogar con Belgrano en este aniversario de su fallecimiento es hacerlo con varios de los problemas que él enfrentó. La tensión política entre el centro y las periferias, el modelo productivo que brinde progreso y sustentabilidad a la nación, la educación del pueblo como base para la libertad y el desarrollo, la construcción común por sobre los intereses sectoriales o particulares. Belgrano definió la orientación de su vida con estas palabras. Cito: «Se apoderó de mí el deseo de propender cuanto pudiese al provecho general y adquirir renombre con mis trabajos hacia tan importante objeto, dirigiéndolos particularmente a favor de la patria». Verdaderamente necesitamos intentar seguir el camino de Belgrano, sin ser héroes, sino mujeres y hombres dispuestos a orientar nuestras vidas hacia el verdadero éxito, al que se llega a través de la donación, la gratuidad y el amor hacia los demás, aún en medio de limitaciones, contradicciones y cosas que no nos salgan del todo bien. Si aprovechamos este segundo centenario de su muerte para dialogar con la persona, los propósitos y la obra de Belgrano, probablemente hallemos pistas y orientaciones para hacer un país mejor y lograr que aquel lamento del 20 de junio de 1820 tenga como respuesta un «Ay, patria», con H, y en ella todos tienen su lugar. Gracias por permitirme compartir este tiempo con ustedes. Un abrazo grande.